mientras hablo. Qué locura. Bueno. Ok, entonces, para retomar un poco y ya que esta va a ser, digamos, el último acercamiento que tengamos de Matemática 2, hacer una breve introducción y una breve relación de este tema con lo que vimos anteriormente. Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando en el núcleo 1 y 2 con funciones escalares y funciones reales, las que ustedes estuvieron viendo en Matemática 1, pero introducimos un nuevo concepto, una nueva, también una nueva categoría de trabajo, que es el mundo del cálculo integral. Primero lo vimos como tema en integrales de funciones escalares, después lo aplicamos en algunos casos particulares con las ecuaciones diferenciales, más que nada aprovechando la relación entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Pero ya después nos empezamos a meter en otro campo distinto, en donde empezaron a surgir como generalizaciones de los conceptos que estuvimos trabajando, ya sea generalización del concepto de función, y aparecieron nuevas relaciones funcionales, aparecieron funciones vectoriales, campos escalares, campos vectoriales también, bien, los nombramos solamente, pero hasta ahí llegamos, y después, con algunos de esos elementos, empezamos a generalizar otras ideas, como la de límite, como la de derivada, bien, hasta ahí. Incluso si trabajaron en tarea de aula con las funciones vectoriales, también vieron cómo se integraban las funciones vectoriales, que era simplemente pensándolas por componente y punto. Entonces, eso era, digamos, una generalización que no nos costó tanto. Este último núcleo que vamos a empezar a ver hoy es un poco también la fusión de estos dos caminos, donde vamos a tratar de ver o de pensar a las integrales, pero aplicada en diferentes tipos de funciones. O sea, no solo con las integrales de funciones escalares que vimos al principio, sino también en las otras tipos de funciones, en campos vectoriales, etc. O sea, es un poco la mancomunión de los dos, eh, de los dos caminos que hemos recorrido ya. Ahora, siendo así, la pregunta que puede surgir es, bueno, pero ¿por qué se le dio tanta bola de las funciones escalares? Y ahora vamos a ver todas las demás en una clase de más y media apurada. Porque van a ver que la estrategia que se toma siempre en todos los casos es resumir, bien, es achicar la integral de una relación funcional cualquiera a una función de una función real, una función escalar, ¿sí? Es decir, si yo voy a integrar un campo vectorial, que es una cosa quizás un poco más compleja y que todavía no entendemos mucho, lo que vamos a hacer para poder resolver esa integral es resumirla, es transformarla de alguna manera lógica, ¿no?, a una integral de funciones escalares que ya sabemos resolver, que es lo que vimos al principio de esta materia. Esa va a ser la estrategia, por eso le dimos tanta bola a esas, porque son al fin y al cabo las que nos van a permitir encontrar los resultados buscados como generalidad. Bien, entonces, vamos a empezar. Entonces, como siempre, yo les traigo ahí un problemita para más que nada que esto se vuelva algo más relacionado con el mundo real. Entonces, fíjense que acá lo que les muestro, esa grafiquita que tienen ahí, yo cuando hablo los dejo de ver, así que actívenme el micrófono para comunicarse conmigo. Lo que tienen ahí, esa grafiquita se llama mapa de viento. Bien, lo que indica es algo que se usa en la geografía. Lo que indica es para un cierto momento, es medio como una foto, de hacia dónde soplan los vientos en algún sitio geográfico, ¿no? En este caso es en esa región de Sudamérica. Tiene dos representaciones. Tiene representación con las flechitas y tiene representación con los colores también, ¿no? Fíjense que las flechitas lo que indican es hacia dónde sopla el viento y su longitud, bien, el módulo de ese vector, si lo pensamos como un vector, indica qué tan fuerte sopla ese viento. Entonces, mi pregunta ahí es, bueno,
Yo, eso es lo que estoy viendo ahí. ¿Ustedes podrían pensar que está representando alguna función? Bien, ¿ven alguna función graficada, representada ahí gráficamente? ¿Y por qué? ¿Y cuál? Y descríbanmela. Y podría ser una función de dos variables, en la que una es la intensidad del viento y Ujú. la otra es la dirección. Ok, o sea, como que para... Vos lo que querés decir es que a cada intensidad se le relaciona una dirección. Y yo lo pensaba más bien como que a cada intensidad y dirección se le relaciona una zona, pero no sé. Bien, perfecto. Me gusta más. O sea, yo podría decir, por ejemplo, para una cierta posición, vamos a lo más cerca de Rosario que tenemos, que sería este, por ejemplo, en una cierta posición, lo que tenemos es una intensidad del viento y también una dirección en la que sopla. ¿Bien? Y de hecho no solo una dirección, también un sentido, porque podría soplar en esa dirección, pero en sentido opuesto, ¿no? De acuerdo. Entonces, vayamos por ahí. ¿Cuántas variables independientes tendríamos ahí? O sea, porque yo lo que tendría que plantear ahí, o sea, lo que ahí no varía sería la posición, ¿no? Lo que podría llegar a variar sería el viento. Entonces, lo independiente tendría que ver con la posición. ¿Cuántas variables independientes necesitamos, entonces, en ese caso? Depende de cómo pienses la posición. Si la pensás por coordenadas, son dos. Bien, si la pensamos como ya sea X e Y, suponiendo esto plano, sabemos que no lo es, o si lo pensamos por latitud y longitud, necesitamos dos variables independientes, ¿sí? Que nos indique, por ejemplo, dónde está Rosario. Punto. ¿Y cuántas variables dependientes necesitamos para indicar cómo sopla el viento? Dos también. Bien, ¿qué serían esas dos? Intensidad y dirección. A ver si. Bien, una posibilidad sería ser intensidad y la otra algo que indique dirección y sentido. Bien, eso podríamos pensarlo así. Ahora, ¿cómo haríamos con una sola variable indicar dirección y sentido? O sea, es un solo número y eso me tiene que dar dirección y sentido. Ah, con un vector. Bien, u otra opción, excelente, la otra opción sería un vector. O sea, decir, bueno, yo a Rosario, por ejemplo, le asigno un vector de dos componentes, ¿no? Que sería este. ¿Sí? Me fijo cuánto se mueve en X y en Y, le asigno dos componentes, entonces a cada posición para la cual necesito dos coordenadas, le asigno un vector, ¿sí? Que sería el vector viento, del vector de intensidad y dirección y sentido del viento, en esa posición. También podría haber hecho asignarle una intensidad y un número que sea el ángulo, ¿bien? La forma polar, que no sé si la vieron en Matemática 1. Pero bueno, no le vamos a complicar tanto la vida. Bueno, veo gente que se está conectando. No sé si vienen a esta clase o a la clase de repaso para el parcial. Por las dudas, les aviso que eh, no es esta. Es, ahora, les paso en el chat. Es esa. Acá estamos siguiendo con el programa, estamos trabajando eh, vamos a ir hacia las integrales de línea. Bueno, entonces, recapitulando, acá yo necesito dos coordenadas, ¿bien? O sea, valorizar dos variables independientes para localizar un cierto punto en el mapa. Y a ese par de variables independientes, que serían las coordenadas del punto, le tengo que asignar un vector de dos componentes, ¿no? Que me está indicando en ese punto para dónde sopla el viento. Por supuesto que acá yo eso lo podría hacer para cualquier punto, suponiendo que tengo toda esa información. Acá tengo algunos graficados, ¿no? Por supuesto. Desde yo acá en el medio, entre estos cuatro,
también va a haber un vector, no grafico tantos por una cuestión visual. O sea, si grafico todos los vectores, me quedaría una cosa azul y no podría reconocer nada. Lo mismo que pasaba con las curvas de nivel, ¿no? O sea, elegíamos algunas para que sea más claro. Bien. Entonces, ahí tenemos esa función. ¿Y qué tipo de función es? ¿Se acuerdan cómo le llamamos a ese tipo de funciones? Si necesitamos dos variables independientes y dos dependientes. Un campo vectorial. Bien, es un campo vectorial y acá aparecen nuestros amigos que lo habíamos dejado ahí medio como abandonados en la última clase. Tienen también su utilidad los campos vectoriales, ¿no? O sea, que si en cada posición lo relaciona con un vector, podríamos pensar este tipo de cuestiones y le encontramos una cierta utilidad a los campos vectoriales. Bien, entonces estamos en este caso, ¿no? Vamos de R2 a R2, ¿sí? Esto también podría haber sucedido con R3, o sea, es el caso más sencillo de un campo vectorial. Pero es un campo vectorial, es una representación gráfica de un campo vectorial, esto que estamos viendo acá. Bien, ¿se acuerdan que esto era lo que habíamos visto la última vez cuando empezamos a tratar de componer y hacer un montón de cosas? Bueno, fíjense ahora los campos vectoriales cómo se escriben. ¿Se acuerdan que se representaban con una letra mayúscula, con un vectorcito que indicaba que era vectorial, es decir, que la imagen iba a ser un vector? Tenían las n variables independientes, en este caso 2, y acá tenían sus n variables dependientes, ¿bien? Que en este caso eran las dos componentes de este vector. Fíjense que cada una de estas componentes depende de las variables independientes, ¿no? Entonces, acá tienen la definición bastante intuitiva, les diría, de qué es un campo vectorial. Entonces, sea de un conjunto en Rn, ¿sí? Es decir, de esta Rn, que sería mi conjunto de partida, yo trabajo en un subconjunto, que puede llegar a ser todo Rn, pero también puede ser una región nomás. Un campo vectorial sobre Rn es una función f que asigna a cada punto de esa región, que podríamos pensarlo como el dominio, si quieren, le asigna a cada uno de esos puntos un vector con m componentes. Bien, entonces a cada uno de estos puntos que tienen n coordenadas, en este caso 2, le asigna un vector con m componentes, en este caso también 2. Nosotros vamos a trabajar, más que nada, esto se puede extender como siempre, pero nosotros vamos a trabajar de R2 en R2, ¿no? O sea que sea de n igual a 2 y m igual a 2. Entonces, esta definición se transforma en esta. Es equivalente, pero solamente para R2 en R2. Entonces, sea de un conjunto en R2, ¿sí? Que puede ser R2 completo o un subconjunto, como pasaba anteriormente. Un campo vectorial de R2 en R2 es una función f que asigna a cada punto x, y en D, fíjense que ahora ya lo puedo escribir así porque sé que tiene dos coordenadas, se le asigna a ese punto un vector de dos componentes. ¿Bien? Y cada una de las componentes de ese punto, fíjense que dependen de x y de y. ¿Bien? Entonces, en definitiva, estos dos que tenemos acá, ¿bien? ¿Qué son P y Q? ¿Qué tipo de función sería cada una de estas componentes? De estos cuatro tipos. Campos escalares. Bien, son campos escalares. ¿Por qué? Porque cada uno depende de dos variables independientes, pero cuando yo resuelva todo esto, me tiene que dar un número, que sería el valor de la primera componente del vector, ¿no? Entonces, esta P que yo tengo acá va de R2 a R, es un campo escalar. ¿Bien? Por eso a esta P y a esta Q se le llaman campos escalares componentes del campo vectorial. ¿Sí? O sea, el campo vectorial sería todo esto junto y cada una de las componentes es un campo escalar, que se le suele llamar P y Q mayúsculas. Fíjense que no tiene el vectorcito arriba, como F, porque son escalares, no son vectoriales. Y se le suele llamar P y Q de manera convencional. Cuando yo diga P, Q, ya me refiero a estas componentes. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en este caso, en este ejemplo que tenemos, voy a intentar graficar, voy a intentar escribirlo.
Para este ejemplo que tenemos acá, que sería un campo vectorial, ¿quién sería P? X más Y. Bien, entonces, el campo escalar componente P sería X más Y. Bien, y el campo escalar componente Q sería 2Y. ¿De acuerdo? Ese Q depende de X también, a priori. Solamente que, bueno, en la expresión de la ley, X no aparece, pero podría aparecer. Bien, entonces acá tenemos nuestros nuevos conejitos de Indias, que son los campos vectoriales de R2 en R2. ¿Los vamos a usar o se usan? Sí, un montón. Ustedes lo van a usar, no sé si ya lo vieron, pero quizás en física también van a aparecerles algunos. No les van a decir que son campos vectoriales en general, pero que aparecen, aparecen. Entonces, miren, esto es un ejemplo de corrientes marinas. Bien, lo que se hace es, en un cierto momento, muy parecido al que vimos al principio, se grafican vectores que indican la fuerza del mar, bien, o sea, la intensidad de la fuerza, pero también su dirección y sentido. Fíjense que esto da una idea de más o menos cómo se movería algo que no ejerce ningún tipo de esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? No sé, vamos en un avión, nos caemos y estamos en una balsa, de repente acá. O sea, no podemos hacer nada, ni siquiera movernos, no tenemos remo ni nada. Entonces, estamos en una balsa ahí flotando. Esto nos permitiría predecir hacia dónde nos va a mover la corriente marina, ¿no? Superficial. O sea, en cada punto deberíamos seguir aproximadamente lo que indica la flechita, ¿no? Entonces, yo ya podría decir que si me caigo acá, más o menos voy a seguir una trayectoria así, ¿no? Esa sería la trayectoria a la que sigo. Ahora, eso sin hacer ningún tipo de esfuerzo, es al cómo me llevaría el mar. ¿Podría hacer una trayectoria así, por ejemplo? Si quiero. Sí, por supuesto. Pero ¿qué tendría que hacer ahí? Usar energía de alguna manera. Claro. De alguna manera tendría que usar energía, ya sea por un motor o remar o lo que sea, para vencer la fuerza que va a ejercer el mar sobre mí, ¿no? Esa es un poco la idea. Para eso sirven este tipo de mapas. También se usa mucho en lo que es hidrodinámica o aerodinámica. Por ejemplo, en las líneas de flujo de fluidos, ¿no? Ya sea de agua o de gases. Por ejemplo, esto es las líneas de flujo del aire, ¿bien? Cuando tenemos un ala, por ejemplo, de un avión. Entonces, fíjense que en cada una de las posiciones, si yo tomo ese plano donde corto al aire, lo relaciona con un vector fuerza, ¿sí? O velocidad de movimiento. Se usa, básicamente. No sé si ustedes esto lo vieron, siempre pregunto y todos los años me dan una respuesta distinta, pero bueno, cuando ven en hidrodinámica en física, que ven fluidos turbulentos y laminares, no sé si ya lo han visto o si lo ven en física 2, no sé, pero también aparecen estos diagramas, que en los laminares esos vectores son constantes, mientras que en los turbulentos cambian. Ok, vamos un poco al álgebra de los campos vectoriales. Entonces, acá tenemos el campo F, que lo podemos escribir así, con sus dos campos escalares componentes. También se puede escribir así, ¿bien? Es decir, en vez de escribirlo por componentes en el campo vectorial, o sea, pensándolo como las componentes de un vector, escrito así en forma canónica, o sea, el campo P por el versor I más el Q por el versor J, o también si no describimos las variables independientes, así, ¿no? P por I más Q por J. Son tres formas distintas en las que van a encontrar la escritura de las leyes de los campos vectoriales. Y en definitiva, lo que hacen los campos vectoriales es a cada punto, ¿bien? De este conjunto de partida, a cada punto que tiene n componentes, en este caso, perdón, n coordenadas, en este caso 2, le asigna un vector de m, en este caso 2 también, componentes. ¿Sí? O sea, el f en definitiva es esta relación
bien, que va de 1 a 1, porque acá le tiene que relacionar a cada uno de estos puntos un y solo un vector, para que sea función, como siempre. Entonces, acá tenemos un ejemplo. F, ¿no? Tenemos una ley dada en forma algebraica. La primera componente es x sobre y, la segunda componente es raíz de x más y. ¿Bien? Ahora, si yo lo que tengo que hacer es aplicar este campo vectorial, simplemente reemplazo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo el punto 4, 1, para encontrar lo que vamos a llamar su imagen, que va a ser un vector, ¿no? Lo que tendría que hacer es reemplazar a x por 4, y por 1 y hacer toda la cuentita. Bien, en este caso sería vamos a hacer f en el 4, 1, tendría que, para la primera componente, dividir x por y. Y en la segunda, raíz de x más y. O sea, esto me queda 4, 3. Entonces, al punto de coordenadas 4, 1 le corresponde el vector de componentes 4, 3. ¿Bien? ¿Cómo tendría que, o cómo podría hacer para graficar eso? Bueno, en un sistema coordenado de 2 dimensiones, x e y, yo identifico el punto 4, 1, que sería este punto que tengo acá, y a ese punto le corresponde el vector 4, 3. Ustedes recuerdan que los vectores son libres, ¿no? Es decir, no tienen un origen especificado. Lo que a mí me interesa del vector es cuánto se mueve en x, cuánto se desplaza en x, cuánto se desplaza en y, ¿no? O sea que yo este 4, 3, que lo podría dibujar iniciándose en el origen de coordenadas o en cualquier punto que elija, quizás me conviene que comience en el punto, porque básicamente sobre ese punto aplica ese vector, ¿no? Entonces lo anclo al 4, 1. Y desde ahí me muevo 4, 1, 2, 3, 4 en X, y me muevo 3 en Y. Bien, llego hasta acá, o sea que lo puedo anclar ahí. Bien, ese sería el vector F en el 4, 1. O sea, y acá puedo, fíjense que represento acá todos los valores de todas las variables implicadas acá. Fíjense que acá, ¿cuántas variables ven ustedes? En todo el campo, ¿cuántas variables dependientes e independientes en este caso tenemos? En total. En el gráfico, En la expresión del campo. en la expresión habría 4. Ah, 4. no, independientes 2. Todas. O sea, si Ah, yo hay dos independientes, X e Y, y hay dos dependientes, que serían las dos componentes, ¿no? Entonces, si yo grafico eso, tendría que ver de alguna manera esos cuatro valores. ¿Los veo? Sí. En la posición del punto inicial veo los valores de las dos variables independientes, 4 y 1. Mientras que en las componentes del vectorcito que le anclo a ese punto, veo las dos componentes del vector imagen. Bien, entonces, haciendo esta representación, puedo ver los valores de todas las variables implicadas en este campo. ¿De acuerdo? Pero esto tiene un problema. ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes? ¿Por qué no podría usar esto para representar todas las variables del f para todos los puntos de su dominio? y porque habría infinitos vectores superpuestos. Bien, habría infinitos puntos, y sobre esos puntos infinitos vectores superpuestos sería un caos de vectores todos azules para todos lados, o sea, no se podría ver nada. Entonces, esto, más allá de que me permite visualizar las cuatro variables, el problema que tiene es que no puede ser exhaustivo. Es decir, yo no lo puedo hacer para todos los puntos del dominio, sino que hago una selección. ¿Sí? Lo mismo, repito, que hacíamos con los mapas de contorno. ¿De acuerdo? Es la misma estrategia. Elijo algunos puntos y nada más. Bueno, ahí a ver, voy a borrar. Entonces, fíjense que al punto 4, 1 le hago corresponder el vector 4, 3. ¿Sí? Y
repito, este vector se suele graficar anclado a este, ¿sí? En la representación gráfica. Bien, cosas que ya dije porque me adelanto y me autospoileo. Las funciones P y Q son las funciones componentes del campo y son campos escalares, como ustedes bien me dijeron. El dominio de un campo vectorial en R2 sería, como siempre, el conjunto de todos los puntos donde tiene sentido aplicar el campo, ¿no? Es decir, el conjunto de todos los puntos donde tiene sentido aplicar P y también donde tiene sentido aplicar Q. Bien, esto es importante. Si yo puedo aplicar P en un punto, pero no puedo aplicar Q, entonces ese punto no pertenece al dominio de F. Porque acá yo podría encontrar un cierto valor y en la segunda componente quedaría indeterminada. Y eso no puede suceder. Bien, yo necesito encontrar un valor para P y un valor para Q. Entonces, necesariamente para encontrar el dominio de F voy a tener que intersectar el dominio de P y Q. Es decir, voy a tener que buscar los puntos donde valga P, donde valga Q por separado, y después buscar cuáles tienen en común. En esa región que tienen en común, voy a poder aplicar ambas componentes y por lo tanto va a poder valer F. Bien. Lo mismo que hacíamos con las funciones vectoriales. Bien, ustedes ya lo han hecho, seguramente. Bien, acá, por supuesto que, como siempre, hay restricciones algebraicas y restricciones del modelo para el dominio, como siempre sucede. Bien, nada nuevo acá. Es decir, puede haber restricciones por la ley, pero también puede haber restricciones porque esto represente lo que sea, entonces en esa representación hay ciertos valores que se restringen. Bien, esto es lo que acabo de decir, solamente que de forma pseudo simbólica, les dice, si un punto cualquiera pertenece al dominio de F, ¿sí? Del campo vectorial, entonces tienen que existir tanto P como Q en ese punto. Es decir, tiene que pertenecer al dominio de P y de Q al mismo tiempo. Que es lo que dice acá. ¿Sí? Un montón de formas distintas de hacerlo. ¿Por qué esto es importante? Porque lo tengo que tener en cuenta si me piden hallar el dominio de un campo vectorial, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es intersecar los dos dominios de los campos escalares. Por ejemplo, usemos el mismo que estábamos viendo recién para encontrar ese dominio. Yo acá lo que tendría que buscar sería el dominio de F, ¿no? Conozco las dos leyes de los campos escalares componentes, entonces podría trabajar con ellos. Supongo que no hay restricciones del problema, son solo restricciones algebraicas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco el dominio de este primer campo componente P, busco el dominio de este segundo campo componente Q, intersecto. ¿Sí? Y ahí volvemos a dominio de campos. Bien, o sea, acá no hay nada nuevo. Vamos con el primero. P. Bien, el campo P tiene ley X sobre Y. Entonces, el dominio de P va a ser, lo que tengo que fijarme como siempre serían las restricciones. Las restricciones dijimos, acá la única que hay es un cociente. Entonces, el denominador no puede anularse. O sea, en el dominio de P van a estar presentes todos los puntos de R2, excepto aquellos que me anulen el denominador, es decir, que hagan Y igual a 0, ¿no? Que serían todos los puntos sobre el eje X. Entonces, para P, el dominio sería esta región. Sí, esto lo paso rápido porque ya han demostrado que lo saben en el parcial. Entonces, sería todo R2, excepto estos puntos que están ahí en línea de puntos, ¿no? Para Q, raíz de X más Y. Acá la restricción algebraica que tengo, Y no tiene ninguna, mientras que X tiene que ser sí o sí no negativo, porque está siendo aplicado sobre él una raíz de índice par. Entonces X tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0. Si yo eso lo grafico, sería básicamente cuadrante 1, 4 y también el eje Y y el semieje positivo de las X. Ahora, el dominio de F tiene que estar compuesto por todos los puntos que estén incluidos en esta región de arriba y en esta región de abajo. ¿Sí? Entonces tengo que intersecarlas.
Si algún punto está incluido en una y no en la otra, ¿sí? Por ejemplo, este punto de acá, que está incluido en el dominio de P, pero no está incluido en el dominio de Q, voy a poder calcular una de los dos, pero la otra no. Entonces, en definitiva, no va a estar incluido en el dominio de F. Entonces, como el dominio de F es la intersección del de P y el de Q, yo directamente, eso es más fácil hacerlo gráficamente, ¿no? Busco cuál es la región que está compartida en estas dos representaciones gráficas y fíjense que sería esta. Es prácticamente la de Q, que es la más restrictiva de las dos, ¿no? Pero el dominio de P lo que hace es eliminar la posibilidad de tomar los puntos que están sobre el semieje positivo de las X, ¿no? Entonces sería como el de Q, eliminando esos puntitos de ahí. Eso se escribe así. X mayor o igual a 0 y, o sea, otra condición más, y no puede ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, hallar y graficar dominios de campos vectoriales es hallar y graficar dominios de campos escalares e intersecarlos entre sí. Nada nuevo bajo el sol. Hasta acá, no sé qué les parece a ustedes, díganme cómo vamos, pero no hay nada demasiado novedoso en este tratamiento. Son cosas bastante pensables e intuitivas con respecto a otros tipos de funciones. Bien, ¿cómo podemos representar gráficamente? Ya lo vimos, ¿no? Tenemos que representar las dos variables independientes y las dos dependientes al mismo tiempo. Entonces, la idea al graficar algo, lo que sea, una función, un campo, lo que sea, es poder observar con la vista el comportamiento general de esa función, ¿sí? O sea, graficar no es solo, o sea, no es una cuestión de cálculo, usualmente, es una cuestión más que nada de análisis más global de esa función. Entonces, ahora lo que estamos buscando un poco es eso. Quizás no vamos a poder graficar las 4 variables exhaustivamente para todos los puntos del dominio, como nos pasaba con los mapas de contorno, pero si eso nos permite analizar la función y ver cómo se comporta, nos sirve. Entonces, la forma más habitual es la que acabamos de ver, ¿no? Es en diferentes puntos que hay que hacer una selección de esos puntos, ¿sí? Que forman parte del dominio de ese campo, anclo sobre ellos un vector que sería su imagen cuando aplico el campo. ¿Bien? Y esto lo que me permite ver a mí es no solo esta información directamente numérica, sino también un comportamiento general. ¿Sí? Fíjense que acá parece ser como que hay un comportamiento medio, les diría, giratorio, ¿no? Cuando nos posicionamos en un punto, los vectores tienden a hacernos girar en este sentido y además alejarnos del centro. Por ejemplo, para darles un ejemplo de interpretación. Habitualmente en los mapas vectoriales, además, ya se los adelanto, lo que suelen hacer es multiplicar o usar una escala específica en el módulo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Supónganse que voy a hacer un ejemplo gráfico. Yo tengo un punto acá que es el punto 3, 2, y F en 3, 2 me da, no sé, 16, 8 cuando aplico el campo, ¿no? Entonces, en mi representación, ese vector es recontra incómodo, ¿no? Tengo que moverme 16 en X y subir 8 en Y, o sea, va a ser un vector enorme que se me va a ir fuera de la pantalla directamente. Y yo cuando estoy graficando, no me interesa tanto eso. Lo que me interesa un poco es observar comportamientos, ¿no? Supónganse que eso pasa en ese punto y después tengo otro punto que es el, no sé, -1, -2, si quieren, que lo que me da es un vector -4, -4, por ejemplo. Entonces, en el punto -1, -2, tendría que graficar el -4, -4, que también es bastante molesto, ¿no? Ahora, a mí lo que me interesa un poco es cómo es el comportamiento de este campo. No sé si me interesa tanto el módulo del vector. Sí me interesa quizás saber
cuál de los dos vectores que tengo que graficar en estos dos puntos hipotéticos tiene mayor módulo que el otro. ¿Bien? Quizás no me interesa el valor del módulo, sino la relación de los módulos de los vectores. Entonces, en vez de graficar estos anclados a este punto y generar un mapa vectorial de este sentido, lo que se suele hacer es buscar un paralelo, pero multiplicado por una escala, ¿vale? por un escalar que lo escale, vale la redundancia. Entonces, por ejemplo, este 16,8, yo lo que puedo hacer es, o en todos los vectores, dividir por 4, por ejemplo. Bien, lo voy a poner en otro color, así lo ven. Divido por 4. Entonces, acá me quedaría 4, 2, y acá me quedaría menos 1, menos 1. Entonces, acá voy 1, 2, 3, 4, 2. Y en este punto, menos 1, menos 1. O sea, menos 1, menos 1. Los vectores que grafiqué no son exactamente las imágenes. Bien, pero como todo está dividido por 4, sí me da, primero, como lo estoy dividiendo por un número, en la dirección y el sentido no cambian, ¿no? Un número positivo además. Es decir, esto está apuntando hacia en la misma dirección y sentido que el 16,8 y este que el menos 4, menos 4. Y por otro lado, como todo lo estoy multiplicando por el mismo número, la escala se mantiene. O sea, este va a seguir siendo más grande que este, o sea, teniendo más módulo que el otro. Y además, si este tenía un cierto módulo, no sé, 8 veces más grande que este va a ser 8 veces más grande que este chiquitito. ¿Bien? No sé si me siguen lo que estoy queriendo decir. Pero se multiplica por un número para que visualmente sea más fácil de ver. Y eso es lo que se llama mapa vectorial. Bien, en diferentes puntos asignar los vectores que le corresponden. Quizás multiplicadas todos por un escalar de escala. Bien. Entonces, nada. Ahí tenemos x e y, es decir, los valores, acá tenemos x, ¿no? X sub 0 e y sub 0, que serían los valores de las variables independientes. Y acá tenemos p y q, que los leemos como las componentes o los desplazamientos en x y en y de estos vectores. Miren, ahí lo que tienen graficado, este es el mapa vectorial de este campo. ¿Sí? Que tiene esta ley. ¿Cómo lo describirían a ese comportamiento? Esto me interesa, ¿bien? Porque me interesa un poco que traduzcamos desde el lenguaje gráfico a un lenguaje coloquial. Así ya también dejo de hablar un poco yo, que soy súper aburrido. ¿Cómo podrían describir en palabras el comportamiento de ese campo? ¿No tiende como a hacer una circunferencia? Bien, o sea, no es que el campo tiende a hacer una circunferencia, pero ¿quién tiende a hacer una circunferencia? O sea, Y los componentes, digamos, de los vectores asociados al campo. ajá, interesante. A ver, me interesa esto porque, a ver, cuando uno ve, o sea, yo estoy de acuerdo que cuando uno ve eso, ve una circunferencia ahí, ¿no? De hecho, hay una marcada incluso y todo. Ahora, el campo no es una circunferencia, porque el campo en definitiva asocia puntos a vectores. O sea, difícil que ese campo sea una circunferencia, que es una curva plana. Bien, pero ¿dónde juega ahí la circunferencia? Bien, ¿dónde aparece en ese campo las circunferencias? Fíjense, si yo, supóngase, hago el mismo ejemplo que antes, ¿no? Caigo y estoy ahí. No hago ningún tipo de esfuerzo, solamente me dejo llevar por esas fuerzas, por ejemplo, si es un campo de fuerzas. ¿Qué me va a pasar? Vas a ir hacia arriba. Bien, un poquito, ¿no? O sea, infinitesimalmente hacia arriba. ¿Y después? Y después te llevaría, digamos, más para la izquierda. Exacto, muy bien. Fíjense que los puntos, como que lo que están tendiendo a hacer es algo así, ¿no? O sea, si yo me voy moviendo un poquito para arriba, lo que me va a empezar a pasar es que voy a tender a ir siempre hacia arriba, pero también ya va a haber una cierta componente en X,
¿no? Entonces, negativa, de hecho. O sea, yo me voy a empezar a desplazar un poquitito hacia la izquierda, ¿no? Y en el siguiente un poco más, y en el siguiente un poco más, y en el siguiente un poco más. O sea, yo lo que voy a hacer es voy a describir una circunferencia, ¿sí? Esta circunferencia, de hecho, si yo no hago ningún tipo de esfuerzo. ¿Se entiende? Es como si yo no me esfuerzo para nada y lo que hago es dejarme llevar por esas fuerzas, probablemente mi trayectoria sea esa circunferencia de radio 2, por lo que veo, no, 3, de radio 3, recorrida en sentido antihorario. Y ahí aparece la circunferencia. O sea, no es que el campo sea una circunferencia, sino que el movimiento que induce esa fuerza, si yo no hiciera ningún tipo de esfuerzo, sería una circunferencia. ¿Se ve? Es como si yo dijera, bueno, y más allá de eso, fíjense también que es una circunferencia que parece repetirse. O sea, si yo me suelto ahí y me dejo llevar, en algún momento volvería al punto de origen, ¿no? Al punto de partida, donde empecé a flotar. No es que el campo me estaría, por ejemplo, expulsando hacia afuera. Ahora, supónganse que yo estoy ahí, pero viene otra persona y termina acá. ¿Bien? O si quieren los dos al mismo tiempo. Yo acá y la otra persona acá. Y se dejan llevar, nos dejamos llevar, ambos por la fuerza. ¿Qué pasaría con esa otra persona? Lo mismo. Se dejaría como llevar por la circunferencia más chica, ¿no? Bien. ¿Más rápido o más lento que yo? Es la Como manija los de la otra módulos persona. son más chicos. Ujú. O sea, fíjense que hay una diferencia de módulo en esas fuerzas. O sea, más allá de que son circunferencias distintas, una de mayor radio y otra de menor radio, la fuerza que soportaría yo en mi posición sería de mayor intensidad que la que soporta la otra persona, ¿no? O sea, por algún motivo, no sé si eso afectaría en definitiva al tiempo que tarde en hacer la circunferencia, quizás lo hacemos en el mismo tiempo, pero seguramente yo vaya a una mayor velocidad, ¿no? Porque me va a empujar una fuerza de mayor intensidad que la otra persona. ¿Bien? Entonces, fíjense que, y eso no lo sacamos bajo ningún punto de vista de la ley de ese campo. Eso lo podemos ir viendo en la representación gráfica, en el mapa vectorial, ¿no? Por eso sirven los mapas vectoriales. Porque si yo les dijera, bueno, interprétenme qué está pasando y les doy la ley que tienen ahí abajo recuadrada, dudo mucho que sin graficar me hubieran podido decir eso, ¿no? Tipo como, bueno, sí, si vas a hacer una circunferencia, vas a... No. Bien. Para eso sirven los mapas vectoriales y por eso son muy útiles y nos parece importante que los puedan interpretar. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tienen que tener? No pensar a los mapas vectoriales como curvas. O sea, los mapas vectoriales son eso que está ahí representado, son en diferentes puntos del plano los vectores que se corresponden, que suelen ser fuerzas o velocidades, pero sí lo que hacen es dar origen, ¿sí? O estar relacionados con ciertos movimientos en ciertas curvas. Y si no hay esfuerzo, además. Bien. Tienen ahí, se los dejo, esto ya les subí el PDF, tienen dos páginas, quizás ahora hay más, esto fue el año pasado, que lo que les permite es, poniendo el campo, la ley del campo, directamente les hace el grafiquito del mapa vectorial. Hasta decide por qué número multiplicar a todos los vectores para que sean visualmente agradables. Bien, así que lo tienen ahí para que jueguen con ellos. Bueno, ¿para qué vamos a utilizar campos vectoriales o los van a encontrar en sus carreras? Para representar campos de fuerzas. ¿Qué es un campo de fuerza? Básicamente un campo vectorial que a cada posición, ya sea en el plano o en el espacio, le asigna una cierta fuerza.
Lo mismo que veníamos haciendo recién con la fuerza del viento, por ejemplo, van a ver un montón de ejemplos durante sus carreras. Una es fuerza del viento, fuerza de la marea, ¿bien? También acá les puse un ejemplo un poquito más abstracto, que es la fuerza eléctrica, ¿bien? Entonces, es decir, si yo tengo una carga de una positiva, por ejemplo, ubicada en un cierto punto, y pongo una carga negativa en otra posición del plano, ¿qué fuerza le genera? Bien, o sea, si la atrae, la repele, con qué intensidad, bueno, todo eso viene dado por ese campo vectorial que tienen ahí escrito, ¿sí? Donde K es una constante que depende del caso, por supuesto, ¿no? Y miren el mapa vectorial. Ahí S está representando a una carga negativa en el origen, o sea, en el origen se supone que hay una carga negativa fija, y lo que representa es el campo de fuerzas para cargas positivas. ¿Tiene sentido para ustedes que sea así? Sí, para mí sí. ¿Qué dijiste, profe, que representaba? O sea, en el centro hay una carga negativa posicionada y quieta. Y lo que está graficado es el campo de fuerzas para cargas positivas, bien, de carga opuesta, digamos, a la que está en el centro, en diferentes posiciones. Entonces, básicamente, si yo soy una carga positiva y me posiciono acá, Claro, como que te va a tender a acercarte a la negativa, ¿o exacto, no? va a haber una cierta atracción, ¿no? Hacia la negativa. Y de hecho, si la dejo ahí y la suelto y no hay ningún tipo de esfuerzo hecho por la carga, lo que uno esperaría es que siga este vector, ¿no? Entonces, que en definitiva haga este movimiento y se acerque, ¿no? Esto pasa si ahora en el centro, en vez de tener una carga negativa, tengo una carga positiva. Bien. Exactamente lo mismo, pero ahora con vectores en sentido opuesto, porque en realidad la fuerza que va a aparecer es una fuerza de repulsión entre ambas, ¿no? Esta carga va a intentar alejarse lo máximo posible de esta carga. Bien, esa es una posibilidad. También a veces lo que representamos son campos de velocidades, no campos de fuerzas. O sea, estas flechitas, estos vectorcitos, no representan una fuerza, sino representan una velocidad, ¿sí? Esto, por ejemplo, quizás les aparezca en algún momento en física, si no les apareció ya, en hidrodinámica, que lo que les muestra es la velocidad a la que se mueven diferentes partículas de un líquido cuando se están moviendo dentro de este tubo. ¿Qué información les está queriendo decir este campo vectorial? La velocidad en función de la posición. Sí, exacto, la velocidad en función de la posición. Bien, acá tenemos, esto sería un campo de R3 en R3, ¿no? Porque fíjense que cada punto, bien, donde se anclan los vectores, está en un sistema tridimensional, tiene 3 coordenadas. Y el vector que se ancla tiene 3 componentes. Ahora, fíjense que esto lo que les está queriendo decir es que si esas partículas circulan por un tubo de menor diámetro, tienen velocidades mayores, con mayor intensidad, ¿sí? Módulos mayores, que si se mueven en un tubo con menor diámetro, ¿no? Para indicar un poco eso. Para eso se usa el mapa vectorial este. Bien, y otra posibilidad para usar los campos vectoriales, ya la usamos, solamente que yo en ese momento no les dije nada porque no quería complicarles la existencia. Pero son los campos de gradientes. Y la palabra gradiente ya nos hace un ruidito porque ya las conocemos a los gradientes. ¿Se acuerdan qué era el gradiente? A ver, yo tengo un campo cualquiera. Un campo escalar, ¿eh? No sé. X cuadrado más y cubo. ¿Qué era el gradiente de ese campo? Era un vector con componentes iguales a las derivadas direccionales. Digo, Bien, a las derivadas parciales. derivadas parciales. O sea, yo lo que tenía que buscar, si se acuerdan, eran todas las derivadas parciales que podía del campo, en este caso dos, una con respecto a X y una con respecto a Y, ubicarlas en el orden adecuado, y con eso obtenía, ¿se acuerdan? El vector gradiente.
¿no? Y lo podíamos usar en las derivadas direccionales o en los daba la máxima y todo lo que estuvimos viendo en las últimas clases. A ver, hallémoslo para cualquier punto. O sea, yo ahora, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era esto? Lo representábamos así, con este triangulito dado vuelta que llamaban habla, y lo que hacíamos era a esto, para hallarlo, encontrar, en primer lugar, la derivada direccional de f, perdón, la derivada parcial de f con respecto a x, que cuánto vale, ya que la practicamos. Qué silencio. ¿Cómo hacíamos? Respecto a eso, Con respecto a x primero, y después con respecto a y. sería 2x más 3y al cubo o 2x nomás. No, muy bien. O sea, con respecto a x, ¿qué teníamos que hacer? La regla era considerar la otra variable, la que no estaba cambiando, Como como una constante. constante. Entonces, y es una constante si hago una derivada parcial con respecto a x. Entonces, derivo 2x, x al cuadrado que me da 2x, y todo esto es un término constante con respecto a x. Entonces, su derivada va a ser 0. Lo mismo al revés. O sea, si yo hago la derivada parcial del campo con respecto a y, esto va a ser una constante, así que su derivada va a ser 0, y la derivada de y al cubo va a ser 3y cuadrado, ¿no? Y ahí encontraba el gradiente para este campo escalar. Ahora, pregunta. Nosotros lo que hacíamos era, bueno, buscábamos en el punto en que estábamos trabajando, reemplazábamos, encontrábamos el vector y lo usábamos. Bien, de hecho lo hicimos. Nos fijábamos un módulo para ver la derivada direccional máxima, la dirección y el sentido, todo lo que estuvimos haciendo. Ahora, no quiero hacer eso. Quiero analizar esto, lo que acabo de obtener, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de función es? Es una función, es un campo vectorial. Es un campo vectorial, ¿no? Fíjense que yo necesito dar dos valores a las variables independientes, x e y, y eso me va a generar, cuando lo reemplazo, me va a generar un vector, el vector gradiente, justamente, ¿no? Con dos componentes, una para x y una para y, ¿no? Una p y una q, si queremos llamarlo. Entonces, más allá, yo esto no se lo dije en su momento, pero ahora se los presento, los gradientes, ¿sí? Si no lo valorizo en un cierto punto, sino que los hallo en general, haciendo las derivadas parciales, son campos vectoriales. Es decir, a este campo escalar se le hace corresponder un campo vectorial gradiente, que para cada uno de los puntos del dominio del campo escalar f le hará corresponder su vector gradiente. Bien, entonces este campo vectorial se llama campo de gradientes de f. Bien. Entonces, ahí lo que tienen es que si yo tengo un campo escalar f, al gradiente lo vamos a definir como este campo vectorial en donde cada una de las componentes p y q corresponden a las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Bien, y de ahí viene que tenga esta flechita acá arriba, ¿sí? Que yo el otro día se la mostré, pero tampoco me metí mucho en eso. Sobre el nabla se escribe esta flechita porque lo que está queriendo indicar que es un campo vectorial, justamente. Fíjense que acá adentro no está, porque estos internamente son campos escalares componentes. ¿De acuerdo? Y ahí lo que tienen es lo mismo de arriba, pero escrito en palabras. El gradiente de un campo escalar en R2 es un campo vectorial donde cada una de sus componentes se corresponden con las derivadas parciales del campo escalar. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos este campo escalar, ¿no? Es como el que acabo de hacer, solamente acá con un cuadrado en vez de un cubo. Su gradiente, hallo sus dos derivadas parciales. Este sería su campo vectorial gradiente ahora. Y lo que puedo hacer es graficar su
mapa de contorno. Es un mapa de contorno, es un mapa vectorial, ¿no? O sea, este corresponde a este. Como dijimos, esto vale para todos los puntos del dominio, que en este caso sería R2, ¿no? Solamente que elegimos algunos vectores para representar. Si quieren, podemos verificarlo. Miren, tomamos este punto que tiene, si quieren llamémosle, no sé, W, que tiene coordenadas 1, 1. Entonces, ¿cuál es el gradiente en el 1, 1? ¿Cuánto vale la imagen en el 1, 1? 2 y 2. 2, 2. ¿Es el que grafica acá? ¿Qué pasó ahí? Se me achicó el gradientecito. O sea, si yo obtuve esto, lo que espero es que en el 1, 1 tengo que anclar un vector que vaya 2 hacia la derecha y 2 hacia arriba, ¿no? Que está dividido por otro número, ¿no? Bien, o sea, fíjense acá lo que hizo el programa que graficó esto fue lo que hablamos antes. Seguramente multiplicó todos estos vectores por un factor, ¿no? En este caso, un factor seguramente entre 0 y 1, de modo que le achicó el módulo, de modo que quede cómodo para verlo, ¿no? Pero eso lo hizo con todos los vectores. Entonces, en el punto 3, 3, por ejemplo, acá, obviamente el gradiente que yo voy a obtener va a tener un módulo bastante más grande que en el 1, 1. Pero sería 6, 6. Claro. En el 3, 3, el gradiente sería el 6, 6, ¿no? Fíjense que se multiplican por 3 ambas componentes. O sea, este tendría que tener el triple de desplazamiento en X y el triple de desplazamiento en Y que este. Y eso se mantiene. ¿De acuerdo? Solamente que justamente no, las componentes no son 3, 3, sino se usa un vector paralelo. Bien, entonces, fíjense que lo que hicimos acá, más allá de este pequeño momentito de charla numérica, es graficar el gradiente de este campo. ¿Sí? Ahora, veamos algunas cuestiones. Acá tenemos el gradiente, y se acuerdan que el gradiente del campo nosotros lo pensábamos como, o nos daba la información de su módulo, nos daba la derivada direccional máxima. Y es decir, el módulo nos daba cuánto era la mayor razón de cambio. Mientras que su dirección y sentido, en un cierto punto, nos daba hacia dónde nos teníamos que mover, hacia dónde nos teníamos que desplazar para encontrar esa derivada máxima, ¿no? Eso significa que si yo estoy en el punto 2, 2, bien, el módulo del vector gradiente, que en ese caso sería el 4, 4, tendría que sacar su módulo, me va a dar la derivada direccional máxima y la voy a encontrar si me muevo hacia allá, hacia donde indica este vectorcito. ¿De acuerdo? Y también del vector gradiente sabíamos otra cosa. ¿Qué característica cumplían los vectores gradientes? Eran paralelos, digamos, al vector donde se daba la dirección máxima, opuestos hacia donde se daba la mínima, y perpendiculares ¿a quién? Si se acuerdan. Perdón, ¿qué cosa perpendicular? El gradiente, siempre era perpendicular ¿a qué? A la dirección. Tipo, ¿De qué? ¿Para dónde? Ahí no me acuerdo cómo era. Pero algo formaba 90 grados, me acuerdo. No me acuerdo por qué. Muy bien. Piensen, o sea, si estamos viendo para allá, las imágenes cambian lo más rápidamente posible. Si se mueven en el sentido opuesto, o sea, disminuyen lo más rápidamente posible, ¿no? Aumentan hacia allá y disminuyen hacia allá. Si me muevo perpendicularmente, ¿qué va a pasar con las imágenes? No se van a mover. No van a cambiar. Entonces, ¿dónde me estaría moviendo? Si no Era a las curvas de nivel, era. a las curvas de nivel.
Entonces, básicamente yo acá lo que puedo hacer es buscar en todos los puntos su perpendicular y eso va a ser como, me va a dar una idea de cómo se comportan las curvitas de nivel de este campo, ¿no? Lo voy a completar a ver. Entonces, ¿cómo se imaginan que son las curvas de nivel de este campo? Una circunferencia, varias circunferencias. Fíjense que parecen ser, si yo me fijo esas direcciones perpendiculares en todos los puntos, obviamente le hice cortita porque esto es, o sea, ya sabemos, como estamos hablando de derivadas, es algo que solamente funciona a nivel infinitesimal, ¿no? Pero si vemos esos comportamientos infinitesimales, parecerían generar circunferencias. ¿De acuerdo? Entonces, viendo el campo vectorial gradiente, nosotros podemos predecir que las curvas de nivel van a tener una forma parecida a una cierta circunferencia. ¿Sí? Quizás no sea siempre circunferencias, pero más o menos es algo que visualmente podríamos hipotetizar. Ahora, si vemos la ley del campo, ya sabemos, ¿no?, que sus curvas de nivel son circunferencias. Pero si no tuviéramos la ley del campo, podríamos haber llegado a esa conclusión simplemente observando los vectores y el comportamiento de las direcciones perpendiculares a ellos. Más aún, nosotros este campo lo podemos graficar. ¿Qué es? ¿Qué tipo de gráfica tiene? La gráfica del campo, digamos, en 3 dimensiones, sería un paraboloide Sí. circular. Bien, es un paraboloide, fíjense que tiene trazas que son parábolas, y como las curvas de nivel son circunferencias, es circular. Bien, con las ramas hacia arriba, o sea, creciendo hacia arriba o creciendo hacia abajo. Dicho de otra manera, ¿es un paraboloide con máximo o es un paraboloide con mínimo? Con mínimo. Con mínimo. De hecho, empieza así, bien, y hace una cosa, voy a intentar dibujarlo en 3D, perdón, esto puede llegar a ser muy terrible, y hace algo así, ¿no? Esa sería la gráfica, digamos, de este paraboloide. ¿Tiene sentido esta gráfica con el comportamiento de los gradientes? Bien, fíjense, primero, sabemos que las curvas de nivel son circunferencias, eso ya en el mapa vectorial más o menos vimos que tiene sentido. Ahora, fíjense que en cualquier punto que yo me paro del mapa vectorial, voy a cambiar de color, ¿no? En cualquier punto que yo me paro, el gradiente apunta como alejándose del origen. ¿Tiene sentido? Recuerden que el gradiente lo que me marca es la dirección y sentido de mayor crecimiento de las imágenes. Entonces, yo ese punto que está ahí lo tendría más o menos acá, en el paraboloide. ¿Qué les parece? Sí, porque cuanto más se aleja, digamos, más los módulos son más mayores y en la gráfica se ve que también. Bien, o sea, mientras más me alejo, o sea, primero, vamos a analizar un solo punto. Si yo estoy en ese puntito, bien, ¿hacia dónde me tendría que mover para que la z cambie más rápido en el paraboloide? Y alejándome del origen. Bien, si me voy hacia el origen, las imágenes primero disminuyen, o sea, yo tendría que alejarme del origen. Y de todas las posibles direcciones que se alejan del origen, la que va como en diagonal es la que más rápidamente me va a hacer crecer en las imágenes. O sea, más rápidamente voy a subir, voy a escalar por la gráfica del paraboloide. ¿Se ve? Ahora, si en vez de ese punto tomo uno que está incluso más lejos, como por ejemplo ahí, o sea, que estaría acá, en este punto, en el mapa vectorial, el módulo de gradiente es más grande, o sea, tiene la misma dirección y sentido, es paralelo al anterior, pero como ya vimos antes, el módulo es más grande. ¿Por qué? Y porque acá las imágenes incluso están creciendo más rápidamente todavía. ¿No? O sea, está subiendo, está mucho más inclinado la gráfica del paraboloide en ese punto que en este, que en el primero. ¿Se ve? Y de hecho, si estuviera en el
vértice del paraboloide, ahí en el origen en este caso, que estaríamos en este punto de acá, ahí el vector gradiente es nulo. ¿Por qué? Porque en ese punto, infinitesimalmente, para ninguna de las direcciones que me mueva, el paraboloide va a crecer. Bien, si me muevo un delta más grande, sí, obviamente va a crecer para todos lados. Pero si estoy ahí en ese punto y solo me estoy fijando qué pasa alrededor, bueno, lo que encontré es como una pequeña regioncita constante. Bien, infinitesimalmente constante, pero constante. Por eso también es lógico que en el origen el módulo de gradiente sea nulo. ¿Sí? Sea el vector nulo directo. ¿Sí? Más o menos. O sea, ven cómo podemos relacionar las cosas que ya sabemos de los campos escalares, como su gráfica o sus curvas de nivel o su interpretación, con lo que vemos también en los mapas vectoriales de los gradientes. ¿Dudas con esto? Más o menos lo ven. Esto lo que van a necesitar es siempre jugar. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Agarren cualquier campo escalar que se les ocurra, como este que yo hice acá, hagan su gráfica en 3 dimensiones, calculen su mapa vectorial y fíjense cómo pueden relacionar una con otra. Si las curvas de nivel les parecen adecuadas o cómo podrían ver las curvas de nivel en ambos gráficos, si el módulo de los gradientes tiene sentido, bien, o sea, tengo módulos de gradiente más grande mientras más inclinada esté la gráfica, si la dirección de los gradientes tiene sentido, bien. Eso es simplemente jugar y ponerse a practicar ustedes con algunos campos que elijan. Pero, profe, ahí el gradiente no tiene Sí. componente en Z. No. O sea, Este no es el gradiente, ¿eh? ok. El gradiente es este. Listo. O sea, este de hecho es curvo. Intenté graficarlo curvo. Es como la tendencia a subir por el paraboloidecito. Bien. Ahí tienen graficada una curva de nivel para que vean, o sea, bien, no a mano como acabo de hacer yo. Fíjense que en todos los puntos donde se encuentra con uno de los gradientes siempre es perpendicular, ¿no? Y listo. Punto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se ve más o menos cuál es la utilidad de los campos vectoriales? Sí, se entendió, profe. Bueno. Lo que vamos a empezar a ver ahora no, les voy a dar un ratito de descanso, así se hacen un café o se toman un saque de cafeína, lo que quieran. Lo que vamos a empezar a ver ahora es los campos vectoriales, lo mismo que estábamos viendo recién, ¿no? Con esta cuestión de, bien, bueno, tenemos cierta dirección, sentido, fuerza, todo lo que quieran, pero ahora van a aparecer movimientos en el medio. ¿Bien? Que ya un poco estuvimos hablando de eso, tipo, bueno, dejo ahí una partícula que se mueve y sigue lo que le está indicando el campo de fuerza. Entonces, bueno, se va a mover para allá. Yo puedo predecir que se va a mover en esta dirección y sentido siguiendo los gradientes, por ejemplo, o siguiendo los vectores del campo F. Pero ahora también vamos a empezar a ver qué pasa cuando no solo sucede eso, sino también esa partícula puede realizar algún tipo de esfuerzo. Se puede mover siguiendo una trayectoria que no necesariamente es esa. O sea, no es necesariamente la que fluye. Y analizar un poco eso, ¿no? Cómo se relacionan los campos de fuerzas, que van a venir dados por campos vectoriales, con movimientos dentro de algo que se esté moviendo dentro de ese campo de fuerza, siguiendo una cierta trayectoria específica. Pero para eso necesito que estén un poco más despiertos, así que nos vemos en un ratito. A las 4, si quieren, empezamos con eso. Tómense unos minutos de relajación mental. ¿De acuerdo? Bueno, Dale. Dale. nos vemos. Gracias.